Juan había estudiado doble grado de farmacia con matemáticas y describía la transformación de su perro a hombre lobo con precisión anatómica y estilo kafkiano. Que sus ojos se habían vuelto rojos como brasas y su aliento olía a carne podrida. Lo tuve que matar. Cuando recordé que había sacrificado a su perro, a saber de qué forma, y el motivo fue esa girada del hombre lobo, justo me habló una enfermera. «Ah, qué bien te llevas con Juan». Por algún motivo Juan no tenía compañeros de habitación. «Pues ya te ponemos en la habitación de Juan», y todos felices. Apenas pude dormir. Juan da Barbera se había pasado horas masturbándose compulsivamente en la cama contigua, gimiendo como un animal herido, con una intensidad que hacía vibrar las paredes de aquel psiquiátrico lúgubre. Sus jadeos se entremezclaban con gritos escandalosos, aullidos de una desesperación animal que hacían eco en los pasillos como si se tratase de un ritual salvaje. Era como si cada estertor suyo desgarrara el aire, llenando la atmósfera de una mezcla sofocante de locura y carne. Yo intentaba taparme los oídos con la almohada, pero su voz retumbaba, chocando contra las paredes y rebotando en mi mente, perforando cualquier intento de ignorarlo. Cada gemido, cada alarido, era una grieta más en la fina capa de cordura que todavía me quedaba. Pensé en golpear la pared, en gritarle que se callara, pero recordé que Juan era como un volcán en erupción, impredecible y peligroso si se le confrontaba. Me vinieron a la cabeza mis tiempos de camarero en la playa, cuando vi a Juan andando a toda velocidad, dispuesto a hacer el peregrinaje hasta la capilla, 3 kilómetros desde la playa. Pero la situación era peculiar. Llevaba a su madre, una señora mayor, arrastrándola por el brazo. Le gritamos: «Juan, ¿a dónde vas? Que le haces daño a tu madre, no la lleves arrastrando, que no puede andar tan rápido». «Por supuesto que la llevo hasta la capilla». «Por favor, Juan, ¿cómo vas a llevar a tu madre arrastrándola hasta la capilla?» «Tiene que andar», dijo el médico que tenía que andar, y no anda nunca. Por este motivo, dado que la acabó llevando arrastrada hasta la capilla a 3 kilómetros, me quedé en silencio en mi cama, sin decirle nada. Cuando finalmente se agotó, pude escuchar el silencio respirar aliviado, como si las paredes mismas agradecieran el cese de aquel estruendo grotesco. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La noche se había convertido en un insomnio agitado, y yo, atrapado en mi cama de hierro frío, solo podía esperar a que el primer rayo de luz atravesara la rejilla de la ventana, anunciando un nuevo día entre aquellos muros agrietados por la desesperación. Llegó la hora de comer. Juan y yo nos sentamos. Mientras comíamos, Juan hablaba de los golpes de mar y del viento enfurecido de «A costa da morte», cuando era marinero. Lo contaba de forma poética y desgarradora, de cómo sus dotes hercúleas de semidios le salvaron la vida en más de una tempestad. Hasta que tocó comer un kiwi. Juan le hacía un orificio minúsculo al kiwi, y con minuciosidad, por ese agujero succionaba todo el contenido, hasta que quedaba solo la monda. Me enseña la monda intacta, completamente vacía, y realmente me asombré. Se acercó una enfermera y le dijo a Juan: «Así no se comen los kiwis, Juan». A lo que Juan contesta exaltando su rechazo hacia las enfermeras y el sistema de salud mental al completo: «¿Tú qué sabrás, inepta?». A lo que la chica de la mesa de al lado le dijo a Juan: «Hoy tenemos ETC, electroconvulsoterapia». A lo que Juan responde: «¿Ves, Siddhartha? Estos hijos de puta nos siguen dando electroshocks en pleno siglo XXI. ¿Te parece normal?». Después de comer me fui a dar un paseo y conocí a un tipo que se hacía llamar el Ocupa, un personaje peculiar, desencantado con el mundo, desencajado con la sociedad. Decía que estaba harto de todo, que no quería trabajar y que había decidido ocupar como forma de vida, no por necesidad, sino por pura convicción. «Estoy hasta los huevos de la sociedad», decía,
mientras se pasaba la mano por el pelo grasiento y despeinado. He votado a Vox solo para que dinamitaran el sistema. Que reviente todo. Me hacía gracia ese contraste, un antisistema que votaba a un partido de orden y tradición, entre comillas, solo para ver el mundo arder. Una mañana me lo encontré en el pasillo mirando al vacío, como si calculase cada respiración. A su lado, un tipo que parecía estar completamente fuera de lugar en aquel sitio, elegante, aunque un poco desaliñado, con el porte de alguien que alguna vez fue importante. El ocupa me lo presentó como su amigo, un arquitecto. Él tuvo un chalet de 800.000 euros, dijo, señalándolo con un gesto despreocupado. Oye, cuéntale cómo te gastaste 800.000 euros en un año. El arquitecto me miró con una sonrisa torcida, como si estuviera a punto de compartir un secreto inconfesable. Me querían meter en la cárcel. Empezó a contar, apoyándose contra la pared, como si el peso de sus palabras fuera demasiado para su espalda encorvada. Antes de que me lo quitaran todo, vendí el chalet, y con ese dinero, 800.000 euros, me lo gasté en concubinas, hoteles de lujo y cocaína, todo en un año. Me reí, incrédulo. ¿800.000 euros en un año? ¡Qué locura!, le dije, mientras daba vueltas en círculos, nervioso, movido por la ansiedad que me corroía las entrañas. El arquitecto se rió también con una carcajada seca y amarga, como si estuviera recordando sus días de gloria. Sí, tío, todo se fue. Una vida entera reducida a polvo y putas. Se me ocurrió una pregunta y la formulé sin tapujos. Oye, ¿y con 800.000 euros no te podías poner una puta dentadura? El tío, completamente desdentado, con dicción de abuelete amable, me contesta, es que no tengo hueso para fijarla. Yo no paraba de moverme, inquieto, dando vueltas por el pasillo como un animal enjaulado. Los nervios me comían por dentro. El ocupa me miró de reojo y con tono despreocupado soltó, ¿qué pasa, tío? ¿Tienes mono o qué? Me paré en seco, como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Mono? Claro que tengo mono. ¿Qué te piensas? Pero el arquitecto se rió, casi con desdén. Mono, eso no existe, hermano. Mira yo, llevo años fumando cocaína en pipa y no tengo mono de nada. Eso no existe. Le miré incrédulo. Entonces, ¿para qué la fumas si no estás enganchado? Le pregunté, buscando una lógica en sus palabras, una razón que me convenciera de que no estaba completamente loco. El arquitecto se encogió de hombros, con la indiferencia de alguien que ya lo ha perdido todo y no tiene nada más que explicar. Yo no estoy enganchado, yo la fumo porque me gusta el sabor. Me quedé en silencio unos segundos, procesando sus palabras, intentando entender cómo alguien podía justificarse así. Y en mi mente solo resonaba una frase: manda huevos, tiene cojones el tío. Entonces, para romper el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros, le solté casi sin pensar. ¿Y por qué te querían meter en la cárcel? El arquitecto esbozó una sonrisa cínica, una mueca cargada de desprecio hacia el mundo y hacia sí mismo. Nada, por tonterías. Malversación de fondos, extorsión. Me reí, más por la incredulidad que por el chiste, y me di cuenta de que, en ese sitio, las palabras tenían un peso diferente, las historias se volvían más reales, más crudas, más humanas. Me fui a mi habitación, pero no pude dormir, ni siquiera cebado de lacasitos de farmacia. Comencé a reflexionar en la cama del psiquiátrico, y me acordé de cuál había sido la causa de la detonación de toda aquella situación, en una reflexión, porque me dolían tanto los motores del vecino. Todo comenzó antes de los motores, antes de la paranoia que me empujó al psiquiátrico, una tarde que 2 pintores vinieron a mi casa. Había algo raro desde el principio. Uno de ellos me resultaba familiar, muy parecido al que solía venir a pintar en otras ocasiones, pero no era el mismo. Tenía la misma complexión,
los mismos gestos precisos al mover el rodillo, pero había algo en su mirada, un desafío silencioso, casi inquisitivo, que me descolocaba. El olor a pintura fresca impregnaba el aire, denso y embriagador. Me retiré a la habitación contigua para no inhalar más de esos vapores tóxicos, pero sentía sus ojos perforándome la nuca. Empezó a hacerme preguntas personales, demasiado personales para un pintor. ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Tienes novia? ¿Con quién vives? Su voz tenía un timbre frío, una nota metálica que vibraba en mis tímpanos como una señal de alarma. El ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los sonidos reverberaban en mis oídos y comencé a sospechar que algo más estaba pasando. ¿Era realmente un pintor? Parecía actuar, como si fingiera ser uno. Su uniforme era demasiado limpio, sus movimientos demasiado precisos, casi coreografiados, como si cada gesto formara parte de un guión ensayado 1000 veces. Cuando me armé de valor y volví a asomarme a la habitación donde trabajaba, lo vi sacar un teléfono. Bajó la voz, pero aún así pude oírlo susurrar. Dale más intensidad, sube la frecuencia. Me congelé. ¿De qué frecuencia hablaba? ¿Estaban manipulando mi mente? ¿Eran agentes encubiertos, narcos, policías corruptos, espías de un gobierno en la sombra? En ese instante, levantó la vista, notó mi presencia y, sin dejar de hablar por teléfono, me lanzó una mirada que me atravesó como un cuchillo. Luego, colgó y se giró lentamente hacia mí. Me enseñó su espalda, levantándose la camisa para revelarla. Estaba cubierta de cicatrices anchas, profundas, como si le hubieran rasgado la carne con brutalidad en algún ritual oscuro. «Esto sí que duele, chaval», murmuró, sus ojos oscuros clavados en los míos. El aire se espesó,